Fue condenado por matar a su propia esposa. En prisión escribía todas las noches la misma petición: yo no lo hice. Durante 3 años lo llamaron monstruo, hasta que un simple video, y una palabra dicha por su hija, comenzaron a desmontar una mentira que casi lo mata. Esta es la historia de un padre que lo perdió todo, excepto la verdad. El penal estatal de Tepalcingo, en Morelos, no tenía olor a esperanza. Tenía el olor agrio y penetrante del sudor viejo, de los muros manchados de humedad, del metal oxidado de las rejas que crujían con el paso del tiempo y del olvido. En ese lugar, donde la humanidad parecía haber sido despojada como una piel muerta, Nicolás Saavedra respiraba a medias. Llevaba 1246 días encerrado. No los contaba con el calendario de la celda, sino con los surcos en la pared. Cada día, desde la madrugada hasta que el sueño vencía su cuerpo débil, vivía lo mismo. El mismo rincón. El mismo frío. El mismo vacío. Y la misma frase. Con los dedos envueltos en una venda improvisada, hecha con retazos de su camisa desgastada, grababa con una piedra rota la misma oración en la pared agrietada. Justo debajo de una ventana diminuta que apenas dejaba entrar un hilo de luz, yo no maté a Emilia. Escribía sin pausa. A veces con sangre. A veces con la punta del hueso, cuando la piedra ya no servía. No lo hacía por locura ni por rutina. Lo hacía porque era la única forma de no deshacerse por dentro. Era su forma de gritar sin voz, de permanecer humano en un lugar que lo había convertido en sombra. Antes, Nicolás había sido alguien. Era agente de policía en Cuernavaca. Un hombre correcto, con fama de incorruptible. Tenía una esposa que amaba, una hija que adoraba y un futuro claro. Pero una noche, su vida dio un giro brutal y lo convirtió en otra cosa: el monstruo que mató a su mujer. Al menos, eso fue lo que todos eligieron creer. Ahora era solo un número más. El interno 132, ubicado en el ala más deteriorada del penal, cerca del área de castigo. Su celda medía 2 metros por 2, con una colchoneta húmeda, un sanitario sin tapa y una pequeña repisa de concreto donde guardaba una carta vieja, una foto rota y un par de medias de su hija. Lo único que sobrevivía de su vida anterior. Nadie lo visitaba. Ni familia. Ni abogados. Ni amigos. Ni siquiera enemigos. Porque para el mundo, Nicolás ya no existía. Los custodios lo ignoraban. Le lanzaban la comida como si alimentaran a un perro callejero. A veces, ni eso. Cuando se enfermaba, lo dejaban tirado en el suelo, delirando de fiebre, sudando frío. Le hablaban con desprecio. Y Padilla, el jefe del módulo, se encargaba de que todos supieran quién era. Míralo nomás, el matador de mujeres, decía, cada vez que pasaba frente a la celda. El héroe caído. ¿Te gusta vivir entre basura, Saavedra? Aquí es donde deberías haber nacido, ¿no? Con las ratas. Nicolás no contestaba. Nunca. Había aprendido que en la cárcel, responder es invitar a la muerte. Una palabra mal dicha, una mirada mal lanzada, podía acabar con su vida. Y él no quería morir. No todavía. Porque allá afuera, en alguna parte, su hija Aurora seguía viva. Y si había un solo motivo por el cual mantenerse de pie, aunque fuese tambaleando, era por ella. La comida llegaba una vez al día. Siempre lo mismo: arroz frío, tortillas duras y un caldo aguado con pedazos indescifrables de algo que una vez fue carne. Algunos internos intercambiaban comida, otros la robaban. Nicolás solo recibía lo que le lanzaban por debajo de la puerta, a veces acompañado de una patada. Había noches en las que no dormía. No por el ruido, ya se había acostumbrado a los gritos, las peleas, los quejidos de los que eran castigados en la oscuridad, sino porque el insomnio lo torturaba con recuerdos. La imagen de Emilia en la cama, el charco de sangre, la puerta reventada, la sirena de la patrulla, los gritos de los vecinos, el frío de las esposas. Todo lo revivía, cada noche, como si el tiempo no avanzara. Los internos lo despreciaban. Incluso aquellos que habían cometido crímenes horrendos. Porque Nicolás
Para ellos, era el peor tipo de escoria, un hombre que mató a su esposa frente a su hija. O al menos, eso creían. Algunos se burlaban. Otros lo empujaban en el patio, le escupían, le escondían las pocas pertenencias que tenía. Lo más humillante era el apodo, Mataesposas. Lo gritaban en coro cuando lo veían pasar. Ahí va el Mataesposas. Cuídate, Padilla, que este le da cuchillo hasta al amor. Las risas dolían más que los golpes. Y sin embargo, él seguía escribiendo. Una y otra vez. La frase se multiplicaba como un eco grabado en concreto. El muro de su celda ya no era blanco, era rojo, negro, café, una mezcla de polvo, óxido, sangre seca y letras arañadas. Yo no maté a Emilia. Una noche, mientras temblaba con fiebre, acurrucado en el rincón más caliente de la celda, se preguntó en voz baja, ¿y si me muero aquí? ¿Y si nadie se entera? ¿Y si nunca se sabe? No hubo respuesta. Solo el goteo constante de una fuga en el techo. Y un murmullo lejano de un preso rezando. Nicolás cerró los ojos. La imagen de Aurora apareció en su mente, tan nítida como si estuviera frente a él. Su vocecita. Su risa. Su manita sujetando la suya. El olor de su cabello recién lavado. No. No podía rendirse. No aún. Mientras otros dormían, él se arrastró hasta la pared, tomó la piedra, apretó los dientes por el dolor en los dedos abiertos, y comenzó de nuevo, yo no maté a Emilia. El sol apenas se colaba entre los barrotes oxidados cuando el estruendo metálico sacudió los muros del módulo 4. Era la rutina de siempre, puertas abriéndose a empujones, gritos secos, pasos apresurados. Pero ese día, Nicolás lo sintió distinto. Había una tensión particular en el aire, como si algo estuviera por romperse. Los custodios gritaban nombres. Uno por uno, los reos salían de sus celdas arrastrando los pies, con las miradas vacías. Algunos ya ni levantaban la cabeza. Eran sombras envueltas en sudor, remordimientos y rabia. Cuando llegaron a su celda, Padilla lo miró con una sonrisa torcida, esa sonrisa de alguien que disfruta el dolor ajeno. Saavedra, levántate. Hoy es tu día de suerte, dijo mientras golpeaba los barrotes con la porra. Te toca desayuno especial. Nicolás no se movió. Sabía que eso no era buena señal. Cada vez que decían algo parecido, venía un castigo, una humillación pública o un juego sucio. Padilla abrió la puerta con un chirrido fuerte. Entró sin prisa, con 2 custodios más detrás. ¿Qué, ahora te haces el sordo? Le escupió en la cara. Te estoy hablando, perro. Uno de los guardias lo tomó del brazo y lo jaló con fuerza. Nicolás cayó al suelo, golpeándose el costado contra el marco de la cama. La venda improvisada que tenía en la mano se soltó, y la herida de los dedos volvió a abrirse. Mira nada más. Este cabrón anda pintando la pared como si fuera artista, dijo el segundo custodio al ver las marcas ensangrentadas. A ver, ¿qué escribes aquí todos los días, Mataesposas? Padilla se agachó, leyó en voz baja y luego lo miró con burla. Yo no maté a Emilia. Ya hasta se lo cree, el hijo de la chingada. Le dieron una patada en el estómago. Otra en la espalda. Nicolás solo se cubrió como pudo. No gritó. No pidió ayuda. Sabía que no servía de nada. Eso los enfurecía más. Si te gustan las historias interesantes, deja tu like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para estar al tanto de toda nuestra programación. Y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo este video, nos encantaría saber de ti. A ver si escribes eso en el infierno, culero. Gritó Padilla antes de escupirle otra vez. Lo dejaron tirado, con el cuerpo ardiendo de dolor y los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a soltar. El sabor metálico de la sangre se le quedó en la boca mientras escuchaba las risas de los custodios alejándose por el pasillo. Horas después, lo arrastraron al comedor. Todos los internos lo vieron entrar, encorvado, con la ropa rota y el rostro hinchado. Se escucharon murmullos, algunos insultos, risas sordas. Pero había una tensión diferente.
Un aire de desprecio colectivo, más cargado que de costumbre. Nicolás tomó su bandeja, temblando. El arroz tenía larvas. La tortilla estaba negra. No era la primera vez, pero esa mañana ni siquiera podía tragar. Se sentó solo, en una esquina, como siempre. Nadie se atrevía a compartir mesa con él. Era un paria entre parias. Entonces uno de los internos más grandes, el gordo Álvaro, se levantó. Caminó hasta su mesa y lo miró con desprecio. ¿Sabes lo que yo haría si fuera tú? Me abriría las venas con un trapo oxidado. Así al menos harías algo útil, dejarías de existir. Nicolás bajó la mirada. No dijo nada. Otro interno soltó una carcajada al fondo. Le lanzaron un trozo de pan duro que le pegó en la cabeza. Ándale, cabrón. Pide perdón a tu esposa, aunque sea muerto. O a tu hija, culero. Pobre criatura, vivir sabiendo que su papá la dejó sin madre. Nicolás apretó los puños. Por dentro, el alma se le encogía como un papel mojado. Su cuerpo se sostenía solo por inercia. Pero por fuera, se mantuvo en silencio. Tragando lágrimas, sangre y vergüenza. Ya no se trataba solo del encierro. Se trataba de la humillación diaria, de la violencia sistemática, del desprecio absoluto. La prisión no era solo un lugar, era una condena viva que le recordaba a cada segundo que él era el enemigo de todos. Incluso de sí mismo. Por las noches, el dolor lo mantenía despierto. No solo el físico, sino uno más profundo, uno que lo hacía toser con rabia hasta sentir que se asfixiaba. El recuerdo de Emilia aparecía en su mente con la claridad de un sueño que nunca cambia, su rostro pálido, su boca entreabierta, la sangre en las sábanas, y él parado allí, con una cuchilla en la mano, gritando que no fue él. Pero nadie lo creyó. Desde el primer día, su versión fue ignorada. Dijeron que era un ataque de celos, que discutieron, que él la mató en un arrebato. Todo encajaba. ¿Quién iba a dudar? Un policía acusado de feminicidio. Era el villano perfecto. Nicolás lo sabía. Por eso ya no hablaba. Por eso ya no intentaba defenderse. Porque nadie escuchaba. Nadie quería la verdad. Ya todos la habían decidido por él. Hasta que un día, todo cambió. Fue una tarde cualquiera. Una tarde silenciosa, como todas. Nicolás estaba en su celda, limpiando las heridas de su mano con un trozo de camisa. De pronto, escuchó pasos apresurados. Voces que no reconocía. Se levantó con esfuerzo, se asomó por la rendija de la puerta. Padilla venía acompañado por un hombre joven, delgado, con lentes y una carpeta en la mano. Tenía cara de quien no pertenecía a ese lugar. Demasiado limpio, demasiado firme. Este es, dijo Padilla, señalando la celda. El joven se acercó. Sus ojos se cruzaron con los de Nicolás. Y por primera vez en mucho tiempo, Nicolás vio algo distinto en una mirada, duda. Buenas tardes, dijo el joven, con voz firme pero serena. Mi nombre es Iván Cordero. Soy periodista. Vengo con autorización judicial. Nicolás lo miró con desconfianza. ¿Periodistas? Ya había tenido uno hace años, que solo lo quiso retratar como monstruo. Otro había editado sus palabras para un programa basura. ¿Ahora qué querían? No tengo nada que decirte, gruñó, dándose la vuelta. Pero Iván no se movió. Abrió la carpeta, sacó un documento y lo sostuvo contra el vidrio. He leído tu caso. Encontré cosas que no cuadran. No vine a buscar un escándalo. Vine por respuestas. Nicolás se detuvo. Algo en esa voz lo hizo girarse de nuevo. No era condescendiente. No era sarcástica. Era honesta. Casi dolorosa. Te vas a arrepentir de saber la verdad, dijo, en voz baja. Iván no parpadeó. Eso es justo lo que quiero. Y así, por primera vez en 1247 días, Nicolás sintió algo parecido a un temblor en el alma. No esperanza. No ilusión. Pero sí, tal vez, una chispa.
La celda número 7 del módulo 4 volvió a cerrarse con estruendo. Los pasos del custodio Padilla se perdieron en el pasillo, pero Nicolás no se movió. Seguía de pie, con los ojos clavados en el vidrio opaco que lo separaba del pasillo. Su respiración era lenta, contenida. El corazón le latía con fuerza, como si el eco de esas palabras lo hubiera despertado después de años dormido. Iván Cordero. No era el primer periodista que aparecía queriendo una nota. Pero había algo en ese muchacho, algo diferente. No le temblaba la voz. No venía a juzgar, ni a vender una historia sensacionalista. No traía cámaras. No pedía una foto. Traía una carpeta y, lo más raro de todo, traía respeto. Nicolás no confiaba en nadie. No después de todo lo que había vivido. Pero esa noche, mientras se recostaba en la colchoneta llena de moho, no pudo evitar que el nombre del joven se le repitiera en la cabeza una y otra vez. Iván Cordero. ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar? ¿Y si en verdad había visto algo? 2 días después, regresó. Esta vez venía solo, sin Padilla, con la autorización sellada por un juez de Cuernavaca. La entrevista fue en una sala pequeña, con una cámara apagada en la esquina y una grabadora sobre la mesa. Nicolás fue escoltado por 2 custodios, con grilletes en las muñecas y cadenas en los pies. Su aspecto era aún peor que antes, las mejillas hundidas, el cabello desordenado, los labios partidos. Pero sus ojos estaban despiertos. Había fuego en ellos. Iván lo saludó con un leve movimiento de cabeza. Nicolás se sentó sin decir palabra. Durante un largo minuto, ninguno habló. Hasta que el periodista tomó aire y abrió la carpeta. He leído todo el expediente. Lo conseguí a través de un recurso de transparencia. 36 páginas mal armadas. Declaraciones incompletas. Peritajes ausentes. Y lo más importante, tu versión nunca fue registrada completa. Nicolás lo miró fijamente. No se sorprendió. No les importaba lo que yo dijera. Ya tenían su historia. Iván asintió. Abrió una libreta y mostró una hoja con fechas, horas y nombres. El día que arrestaron, no tuviste acceso a abogado hasta 12 horas después. El médico legista anotó moretones en tu rostro, pero en el informe oficial no se menciona ninguna agresión policial. Y según los registros, la escena del crimen fue alterada. Eso lo dije desde el primer día, respondió Nicolás, con un dejo de rabia contenida. Pero nadie escuchó. Quiero escucharte, dijo Iván, directo. Todo. Desde el principio. Sin cortar. Sin editar. Nicolás dudó. Le temblaban las manos. Apretó los dedos sobre la mesa, mirando sus uñas negras y los rastros de sangre en la palma. Llevaba años guardando ese recuerdo como un cuchillo en el pecho. ¿Valía la pena soltarlo? ¿Para qué? ¿Para que otro se burlara? ¿Para qué lo volvieran a llamar asesino? Dijiste que encontraste errores, dijo al fin, en voz baja. Pero no tienes idea de lo que pasó esa noche. Ni de lo que me quitaron. Entonces cuéntamelo. El silencio se alargó. Nicolás cerró los ojos. Sus labios se apretaron. Por un instante, pareció que se iba a levantar y marcharse. Pero entonces, susurró algo. Palabras lentas. Como quien desentierra un cadáver. Fue el 5 de septiembre. Llegué a casa cerca de las 9 de la noche. Había salido tarde del turno en la comandancia. Emilia no respondía el celular. Al principio pensé que estaba dormida con la niña. Pero cuando abrí la puerta, sentí que algo estaba mal. Los ojos de Nicolás se clavaron en un punto fijo, como si viera la escena frente a él. Todo estaba en silencio. La televisión encendida. La mochila de Aurora tirada en el sillón. Subí al cuarto. Emilia estaba en la cama. Pensé que dormía. Me acerqué y la vi. Iván no dijo nada. Dejó que las palabras fluyeran solas. Tenía una herida en el abdomen. La sangre empapaba las sábanas. El cuchillo estaba en el piso.
Yo lo levanté sin pensar, por reflejo. Y en ese momento, la puerta se abrió a patadas. Entraron 2 agentes. Me gritaron. Me apuntaron. Yo solo tenía el cuchillo en la mano. No sabía qué hacer. ¿Quién los llamó? Dijeron que fue una vecina. Que oyó un grito. Pero nadie me dejó hablar. Me tiraron al suelo, me golpearon, me esposaron. No me dejaron tocar a Emilia. No pude decir una sola palabra. Me arrastraron por el pasillo como si fuera un animal. Iván tomaba notas, pero sin dejar de mirarlo. ¿Aurora estaba en la casa? No. Leticia, su madrina, dijo que había pasado por ella para llevarla al cine. Pero no tenía permiso. Emilia no se lo había dado. Eso fue raro. Muy raro. ¿Leticia Guzmán? Sí. Iván anotó el nombre. Lo había visto en el expediente, pero no con tanto peso. Hasta ahora. Durante el juicio, continuó Nicolás, Leticia testificó contra mí. Dijo que yo era violento. Que Emilia le había confesado tener miedo de mí. Todo eso fue mentira. Pero nadie investigó. Nadie buscó pruebas. Nadie escuchó a Aurora. Solo tenían mi rostro, el cuchillo, y una historia fácil de vender. Nicolás bajó la mirada. Por un momento, su voz se quebró. Ella estaba tan fría. Emilia. Yo no entendía nada. No pude defenderla. No pude protegerla. Y mi hija me vio en la televisión. Me vio como el monstruo que mató a su mamá. Iván tragó saliva. No era solo una historia. Era una herida abierta, supurando dolor real. Un dolor que ningún juez había querido ver. Quiero ayudarte, Nicolás, dijo finalmente. No prometo nada. Pero si hay una verdad enterrada, yo la voy a sacar. Nicolás lo miró fijamente. Si haces esto, van a perseguirte. No les gusta que remuevan lo que ya enterraron. Ya empecé, respondió Iván. Y no pienso parar. Por primera vez en años, Nicolás sintió que alguien no estaba ahí para verlo caer. Sino para sostenerlo, aunque fuera un poco. Solo un poco. Y eso, para un hombre que ya se sentía muerto, era casi un milagro. Iván salió del penal con la grabación aún fresca en su grabadora digital, pero lo que realmente pesaba era el rostro de Nicolás. No era el rostro de un criminal orgulloso, ni el de un hombre que se aferraba a una mentira. Era el de alguien que cargaba años de sufrimiento sobre los hombros, alguien que ya no esperaba nada, pero que, por alguna razón, había decidido hablar. El joven periodista pasó la noche en vela en un pequeño hotel de Tepalcingo. Tenía la carpeta abierta sobre la cama, llena de documentos desordenados, hojas fotocopiadas, anotacoes a mano. Revisó otra vez la cronología del caso, las inconsistencias, los nombres involucrados. Algo no encajaba. Lo sabía. Y lo sentía cada vez que releía la declaración principal, la de Leticia Guzmán. Mientras el pueblo dormía bajo el zumbido de los postes de luz y el canto lejano de los grillos, Iván repasaba en su mente la noche que Nicolás había descrito. No podía sacarse de la cabeza esa imagen, un hombre parado frente a la cama, con el cuerpo de su esposa bañado en sangre y un cuchillo en la mano, justo cuando entra la policía. Era la escena perfecta para condenar a cualquiera. Demasiado perfecta, pensó. Al día siguiente, volvió a Cuernavaca y se sumergió en los archivos judiciales. Tuvo que insistir varias veces en los juzgados para acceder a lo poco que estaba digitalizado. Lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. El expediente tenía huecos gigantescos. El peritaje de la escena del crimen tenía marcas tachadas, los tiempos no coincidían y la cadena de custodia del arma homicida estaba rota. Pero lo que lo estremeció fue leer la declaración de Nicolás, registrada por el defensor público asignado. El señor Saavedra se abstiene de declarar. Era mentira. Nicolás nunca se había negado a hablar. Simplemente, nadie había anotado lo que dijo. Esa misma tarde, Iván consiguió la dirección que Nicolás había dado como domicilio conyugal.
Aunque la casa ya no tenía el nombre Saavedra en el buzón, una vecina, doña Brígida, una mujer mayor de trenzas blancas y ojos atentos, accedió a hablar. ¿La casa de la tragedia? Claro que la recuerdo, dijo, mirando al suelo. Esa noche fue horrible. Llegaron patrullas, ambulancias. Emilia era buena muchacha, aunque últimamente se le notaba rara. Estaba nerviosa. Como si tuviera miedo de algo. ¿De Nicolás?, preguntó Iván, directo. No, mijo. Yo veía cómo él la cuidaba. Jugaba con la niña aquí afuera. Emilia se reía con él. Nunca escuchamos gritos, ni peleas. Y eso que aquí todo se oye. Pero unos días antes, hubo alguien más. ¿Quién? La amiga esa. Leticia. La de cabello planchado y ropa de marca. Vino una noche, discutieron muy fuerte. Emilia lloraba. Y Leticia gritaba, algo sobre un hombre. No escuché bien, pero parecía celosa. Iván la miró fijo. Anotó cada palabra. La grieta se abría. Esa noche, mientras cruzaba la ciudad en su coche desgastado, Iván se hizo una sola pregunta: ¿por qué nadie había investigado eso? Era tan evidente. Tan obvio. Pero claro, el culpable ya estaba sentado en una celda. ¿Para qué complicarse? Decidido a llegar más fondo, pidió acceso a los videos de seguridad de la comandancia y de la calle donde vivía Nicolás. Le dieron largas, trabas, silencios. Hasta que una funcionaria joven, cansada de ver tanta impunidad, lo ayudó a escondidas. Fue entonces cuando lo vio. 22:12 del 5 de septiembre. Una mujer con el rostro cubierto parcialmente por un sombrero, caminando rápido por la acera. Saca una llave del bolso, la mete en la puerta de la casa de Emilia y entra. No se ve la cara completa, pero la postura, el cuerpo, la forma de caminar, era Leticia Guzmán. 22:19, la cámara se apaga. Corte total. 7 minutos después, aparece Nicolás estacionando su auto frente a la misma casa. Iván se quedó congelado. El corazón se le aceleró. Leticia había estado allí antes que Nicolás. Y con una llave. Al día siguiente, volvió al penal. Nicolás lo esperaba con el rostro más demacrado. Le habían negado antibióticos por una infección en los pulmones. Tosía cada 5 minutos. Pero al ver entrar a Iván, se enderezó, con el poco orgullo que le quedaba. ¿Volviste? Sí. Porque encontré algo. Le mostró la imagen congelada de la cámara. Nicolás se inclinó. Cuando vio la silueta, se le llenaron los ojos de lágrimas. Esa es Leticia. Ella no tenía por qué estar ahí. Emilia no la quería en la casa. Habían discutido una semana antes. Yo no sabía que había vuelto. ¿Discutieron por qué? Por un hombre. Renato. Un viejo amigo de ambas. Leticia estuvo enamorada de él desde la universidad, pero él se enamoró de Emilia. Fue un escándalo entre ellas. Años sin hablarse. Luego, de la nada, Leticia volvió. ¿Y Emilia? Dijo que no la quería cerca. Que la sentía extraña. Como obsesiva. Me pidió que no la dejara sola con Aurora. Iván cerró la libreta. Lo sabía. Cada pieza empezaba a encajar, como un rompecabezas que alguien había forzado para incriminar al hombre equivocado. ¿Estás listo para contarle esto al mundo? Nicolás lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. Su voz fue apenas un susurro. Solo quiero que mi hija sepa la verdad. Iván apretó la grabadora en su mano. Salió del penal esa tarde sintiendo que algo grande estaba por desatarse. Pero no sabía aún cuán profundo era el abismo al que estaba a punto de lanzarse. Porque en algún lugar, alguien más también había visto ese video. Y Leticia Guzmán no estaba dispuesta a dejar que su mentira se derrumbara tan fácil. Durante años, el juicio de Nicolás Saavedra fue mencionado en voz baja en los pasillos del tribunal de Cuernavaca. Era uno de esos casos que los empleados archivaban rápido,
con prisa, como si el expediente quemara las manos. Fue breve, frío y, para la mayoría, suficiente. En menos de 4 meses, Nicolás fue declarado culpable del asesinato de su esposa. Un juicio sin apelación, sin revisión forense completa, sin testigos a su favor. Pero lo más doloroso no fue la sentencia. Fue la traición más inesperada. Leticia Guzmán, la mejor amiga de Emilia, subiendo al estrado, levantando la mano derecha y acusándolo con los ojos secos. Aquella sala estaba llena. Periodistas, curiosos, defensores de derechos de la mujer, activistas. Nicolás, esposado y con un ojo morado por los golpes recientes, apenas podía mantener la cabeza en alto. Cada palabra de Leticia era como una bala en el pecho. La última vez que hablé con Emilia, me dijo que tenía miedo. Que Nicolás se ponía agresivo cuando tomaba. Que la empujó frente a su hija, declaró con voz firme, sin titubear. Y me pidió que me quedara cerca de Aurora, por si algo llegaba a pasarle. Un murmullo recorrió la sala. Algunos bajaron la mirada. Otros, ya convencidos de su culpabilidad, asentían con la cabeza. El fiscal sonrió satisfecho. Era el golpe final. Nicolás quiso hablar. Intentó levantarse, pero su abogado, un defensor público asignado, inexperto, nervioso y claramente sobrepasado, lo detuvo con la mano. No, señor Saavedra. Lo mejor es que se quede en silencio. Ya está todo dicho, le susurró sin mirarlo a los ojos. Y ese fue el último clavo. La defensa no presentó testigos. No pidió nueva pericia. No exigió revisar los antecedentes de Leticia. No hubo peritos independientes. Todo fue aceptado sin resistencia. Nicolás, con los labios partidos y la voz quebrada, suplicó al juez en su última intervención. Yo no maté a mi esposa. Por Dios. Ella era mi vida. Me están acusando con mentiras. No me dejan defenderme. Yo solo quiero ver a mi hija crecer. Silencio. El juez, un hombre gris, de voz monótona, lo miró como quien ve llover. Bajo las pruebas presentadas y el testimonio directo de la testigo clave, este tribunal lo declara culpable del homicidio doloso de Emilia Altamirano. 10 años de prisión. Sin posibilidad de revisión antes de los primeros 7. Un grito se ahogó en la garganta de Nicolás. No salió. Solo su cuerpo se hundió como un costal vacío. Leticia, desde la primera fila, mantuvo la mirada fría, intacta, sin una lágrima. Sostenía a Aurora en brazos. La niña tenía solo 4 años. Miraba a su padre sin entender por qué todos lo trataban como si fuera un monstruo. Y así, Nicolás fue arrastrado fuera del tribunal entre insultos, flashes de cámaras y titulares ya listos. Condenado el policía feminicida, asesinó a su esposa frente a su hija, justicia para Emilia. Nadie dudaba. Nadie cuestionaba. La celda que hoy ocupaba en Tepalcingo fue su destino final. El olvido fue su castigo real. Mientras tanto, Leticia se convirtió en la madrina heroica. Tomó la custodia de Aurora sin que nadie se opusiera. Lo hizo con papeles bien firmados, testigos falsos y lágrimas muy bien ensayadas. Dijo que haría todo por proteger a la niña. Que no permitiría que creciera marcada por la tragedia. Pero por detrás, manipuló la narrativa, filtró rumores y cerró puertas. Habló en programas de televisión, lloró en entrevistas. Se hizo pasar por la voz de Emilia. Por la protectora de una niña inocente. Y lo que nadie sabía, es que ese poder, ese nuevo control sobre Aurora, le daba exactamente lo que siempre había querido. Nicolás intentó apelar. Escribió cartas. Pidió ayuda. Nadie respondió. Y cada semana que pasaba, su salud se debilitaba más. La tos se volvió constante. Los huesos le dolían. Se sentía arder por dentro. A veces, al cerrar los ojos, sentía que ya no iba a despertar. Y aún así, cada mes, escribía una carta para su hija. Aurora. Mi amor. Tu papá piensa en ti todos los días. No creas lo que dicen. Yo te amo. No le haría daño a tu mamá.
Ella era todo para mí. Me duele no estar contigo. Me duele no poder verte. Pero algún día, cuando seas más grande, quiero que leas esto y sepas la verdad. Nunca dejé de amarte. Firmaba con letra temblorosa, guardando cada carta en un sobre manchado. Enviaba los sobres a casa de Leticia. Nunca recibía respuesta. Nunca. En Tepalcingo, los internos ya lo miraban como un fantasma. No hablaba. No sonreía. Apenas comía. Solo salía al patio con los hombros caídos, las costillas marcadas y los ojos perdidos en un cielo que ya no le pertenecía. Fue en uno de esos días cuando, al recibir el poco medicamento que le daban, el médico del penal lo miró serio y le dijo con frialdad: «Tienes tuberculosis avanzada. Si no respondemos pronto, puedes colapsar en cualquier momento». No había tratamiento efectivo. Solo pastillas vencidas, inyecciones esporádicas y una celda húmeda donde la fiebre no bajaba. Esa noche, Nicolás no escribió en la pared. Tomó una hoja rota del suelo, un lápiz sin punta, y escribió una última frase para sí mismo: «A nadie le importó». Y sin embargo, algo, allá afuera, comenzaba a moverse. Como una brisa que antecede la tormenta. Porque Iván no se iba a rendir. Y el nombre de Nicolás Saavedra estaba por volver a resonar. En el lugar más inesperado. Las noches en Tepalcingo no eran silenciosas. Se llenaban de gritos, de rezos apagados, de hombres llorando con la cara escondida en el colchón. Pero en la celda de Nicolás Saavedra, el silencio era otra cosa. Era denso, era frío, era como una niebla que cubría todo lo que alguna vez fue humano en él. Desde el diagnóstico, su cuerpo se había vuelto un enemigo. La tos llegaba en oleadas, lo doblaba en dos, le quemaba el pecho como si algo lo desgarrara por dentro. A veces tosía sangre. A veces perdía el conocimiento por segundos. Y cada vez que despertaba, lo primero que pensaba era: todavía no me morí. Lo poco que comía, lo vomitaba. Las fuerzas le fallaban. Apenas podía caminar. Pero su mente seguía despierta. Y eso era lo más cruel. Porque recordaba cada detalle de su vida antes del encierro. Recordaba la risa de Emilia, los dibujos torcidos que Aurora traía del kinder, los domingos de parque, el aroma del café por las mañanas. Todo eso seguía ahí, como un cuchillo torcido en el alma. Y aún así, con los huesos frágiles y los labios partidos, seguía escribiendo. Cada semana, cuando el guardia que repartía correspondencia pasaba por su celda, Nicolás entregaba un sobre doblado. Adentro, una carta escrita con dificultad, con letra temblorosa pero clara. Las dirigía todas a una sola persona, Aurora Saavedra Guzmán. La niña que había sido su motor. Su vida entera. Querida Aurora, hoy me senté a recordar la vez que nos mojamos con la manguera en el patio. Tú te reías tanto que terminamos los dos empapados, y tu mamá nos regañó jugando. No sé si te acuerdas. Tal vez no. Pero yo sí. Y esos recuerdos me dan fuerza cuando me quiero rendir. Te extraño, hija. Con amor, papá. Las cartas eran dulces, nunca hablaban de la prisión directamente. No mencionaban el juicio. Solo trataban de conservar lo poco que quedaba de ese vínculo. Nicolás confiaba en que, algún día, cuando ella fuera grande, las leería. Pero lo que él no sabía era que esas cartas jamás llegaban a sus manos. Leticia las guardaba en una caja de metal, escondida en el fondo de su closet, debajo de los tacones y bolsas de diseñador. Nunca las abría. No por respeto, sino por conveniencia. Porque sabía que si Aurora leía una sola línea escrita por su padre, su versión cuidadosamente construida empezaría a desmoronarse. Vivían en una torre de departamentos en Guadalajara, lejos del escándalo. Leticia había logrado instalarse como tutora legal con ayuda de conexiones que Emilia jamás conoció. Conocía a gente en juzgados, tenía amistades con jueces y fiscales. Sabía cómo moverse. Aurora, ahora de 7 años, vivía encerrada en una burbuja tejida con mentiras. No iba a una escuela normal. Tenía tutores privados. No tenía amigas. No tenía redes sociales.
No hablaba con nadie fuera del círculo que Leticia controlaba. La niña crecía con la idea firme de que su madre era una víctima y su padre, un asesino frío. Nunca debes hablar de él, mi amor, le repetía Leticia, acariciándole el cabello. Tu papá está muy enfermo. Hizo cosas malas. Pero tú no tienes que cargar con eso. Tú eres una niña buena. Aurora no entendía del todo. Solo sabía que a veces soñaba con un hombre que la alzaba al aire y la hacía reír, pero cuando despertaba, Leticia le decía que eso era imposible. Que esos recuerdos eran inventados. Que su verdadero papá no era así. Una noche, mientras veía un programa infantil en la sala, el control remoto cambió de canal por error. Y lo que apareció en la pantalla fue devastador. Una entrevista en vivo. Un presentador hablaba sobre la reinserción de presos y mostraba un caso como ejemplo. Era un video grabado a escondidas. Nicolás, con el rostro desgastado, tosiendo, mirando la cámara. Solo quiero verla. No sé cuántos días más me quedan. Quiero que sepa que nunca la olvidé. Que siempre la amé. Aurora se quedó paralizada. Reconocía esa voz. Esa mirada. Aunque nadie se lo hubiera dicho nunca, su corazón sabía. ¿Quién es él?, preguntó en voz baja. Leticia corrió a apagar la televisión, temblando de rabia. No veas eso. No le hagas caso a esas cosas, mi cielo. Es pura basura. Pero Aurora ya no podía dejar de pensar en ese hombre. Ese hombre que, sin saber cómo, le dolía. Días después, en una sesión de terapia infantil a la que Leticia la llevaba cada miércoles, sucedió algo inesperado. La psicóloga, buscando explorar los miedos de la niña, le pidió que dibujara a su familia. Aurora dibujó a una mujer, una niña, y un hombre al fondo, con los brazos abiertos. ¿Quién es este?, preguntó la psicóloga. Mi papá, creo, respondió la niña, en voz baja. No me acuerdo bien, pero todos dicen que mató a mi mamá. Aunque yo no me acuerdo de eso. Yo solo sé que nunca me hizo daño. Nunca. La psicóloga, conmovida, grabó la sesión para su archivo privado. Pero días después, Leticia exigió que ese video fuera borrado y sellado. Lo logró con amenazas, con abogados, con influencias. Nadie debía saber que la niña no recordaba el crimen. Porque si la duda empezaba a crecer, el castillo de mentiras caería. Y mientras todo eso pasaba, Nicolás empeoraba. Una madrugada, se desplomó en su celda. Cayó al piso con un golpe seco. Sangre salía de su boca. Su compañero de celda, un joven silencioso al que todos ignoraban, gritó pidiendo ayuda. Lo llevaron a la enfermería en una camilla sucia. El médico apenas lo revisó. Necesita un hospital, dijo sin emoción. O se va a morir aquí mismo. Lo regresaron a la celda con una pastilla de paracetamol. Padilla, al verlo de regreso, se burló. Ni el infierno te quiere, cabrón. Esa noche, Nicolás pensó que no iba a amanecer. Se tapó con la manta delgada, abrazó el sobre de la última carta que había escrito para Aurora y esperó en silencio la muerte. Pero una noticia inesperada estaba por cambiarlo todo. Porque alguien, en algún lugar, se había visto ese video de la terapia. Y esa persona no pensaba quedarse callada. Una semana después del colapso de Nicolás, la noticia explotó como una bomba en las redes sociales. No fue un periódico. No fue la televisión. Fue un video filtrado, subido a una cuenta anónima de X, antes Twitter, que en cuestión de horas se volvió viral. En el clip, se veía a una niña de ojos grandes, cabello castaño y voz temblorosa, sentada frente a una psicóloga. ¿Y tú qué sientes cuando piensas en tu papá?, preguntaba la voz de la mujer. Aurora bajaba la mirada. Tomaba un muñeco entre las manos. Y después, casi en un susurro, decía, me dicen que fue él, pero yo no me acuerdo. Todos me dicen que le tenga miedo, pero yo no quiero. Yo soñaba que él me abrazaba. Y en el sueño, no era malo. El mundo digital estalló.
Miles de usuarios compartieron el video con mensajes como: ¿y si Nicolás Saavedra es inocente? La niña no recuerda, pero sí siente, ¿qué está ocultando Leticia Guzmán? El caso, enterrado por más de 3 años, resucitó como un fantasma hambriento de justicia. Iván Cordero, quien había estado recabando pruebas en silencio, supo que era el momento de actuar. Tomó su mochila, sus archivos, y se dirigió a la redacción de La Voz de Morelos, el medio local que lo había rechazado meses antes. Esta vez, no pidió permiso. Tengo la historia del año. Y no pienso esconderla más, dijo, mirando al editor directo a los ojos. Aquí hay una niña manipulada, un juicio viciado y un inocente muriéndose en prisión. El editor, un hombre pragmático, miró los documentos, los videos, las pruebas. ¿Tienes con qué sostenerlo? Iván sacó su as bajo la manga, el video de la cámara de seguridad, donde se veía a Leticia entrando a la casa de Emilia minutos antes del crimen. Con esto basta para dudar. Y eso ya es más de lo que tuvo Nicolás cuando lo condenaron. El artículo salió esa misma noche. Titular en rojo, portada digital: ¿un inocente tras las rejas? Las dudas detrás del caso Nicolás Saavedra. En menos de 12 horas, la nota fue replicada por medios nacionales. Programas de televisión invitaron a expertos, abogados, psicólogos. Algunos defendían la versión oficial. Otros pedían que se reabriera el caso. Pero lo que cambió el rumbo fue una carta publicada en redes, firmada por el propio Nicolás. La carta, escrita con la letra temblorosa de alguien al borde de la muerte, decía: Aurora, hija mía, no me queda mucho tiempo. No escribo esto para defenderme. Ya perdí demasiado en este encierro. Solo quiero verte una vez más. No para que me creas. No para que me perdones. Solo quiero mirarte y decirte que tu papá jamás te olvidó. Si muero sin verte, que alguien le diga al cielo que mi último pensamiento fuiste tú. La carta fue compartida por celebridades, activistas, políticos. Algunos lo llamaron manipulador. Otros, un padre desesperado. Pero lo cierto era que la nación entera empezó a hablar de Nicolás Saavedra. Leticia, desde su lujosa torre en Guadalajara, miraba las noticias con el celular temblando en la mano. Rompió una copa contra la pared. Gritó a su asistente. Ordenó bloquear a periodistas, mandar comunicados, negar entrevistas. Pero el daño ya estaba hecho. Aurora, encerrada en su habitación, había visto la carta. Su profesora de arte se la había mostrado a escondidas. Al leerla, las lágrimas le rodaron por las mejillas sin entender del todo por qué. ¿Mi papá me escribió eso? Sí, mi cielo, respondió la maestra, abrazándola. Tal vez no te contaron todo. Esa noche, Aurora preguntó por primera vez con decisión: ¿por qué nunca me dejas hablar con él? Leticia la abofeteó. La niña cayó al suelo, atónita, con la mejilla roja. Nunca vuelvas a hacerme esa pregunta, escupió Leticia, con la voz quebrada. Él mató a tu madre. Lo vi en sus ojos. Es un monstruo. Pero en esos ojos, Aurora ya no veía miedo. Veía preguntas. Mientras tanto, en Tepalcingo, el penal se llenaba de rumores. Algunos internos se enteraron de la noticia. Otros solo repetían lo que escuchaban de los custodios. Nicolás, sin acceso a televisión, no sabía nada. Pero una mañana, algo cambió en el ambiente. Padilla lo llamó por el altavoz. Saavedra. Prepárate. Tienes visita. Nicolás pensó que era un error. Nadie lo visitaba. Nadie, desde hacía más de 1000 días. Aún así, lo escoltaron hasta la sala de visitas. Sus pasos eran lentos, su respiración pesada. El cuerpo le pesaba como si arrastrara un saco lleno de piedras. Al llegar, vio una silueta sentada al otro lado del vidrio. Un rostro que no conocía, pero unos ojos que no podía olvidar. Aurora. Tenía el rostro serio, la frente arrugada, los labios apretados. Usaba un vestido azul claro. El cabello recogido en 2 trenzas. Estaba acompañada de una trabajadora social. Nicolás se quedó mudo.
Las lágrimas se le agolparon sin permiso. Se sentó frente a ella, con el vidrio separándolos. Tomó el teléfono del intercomunicador con las manos temblorosas. Ella también. «Hola, papá», dijo la niña. La voz era suave, pero firme. «¿Eres tú?». Nicolás se cubrió la boca con la mano. No podía hablar. Solo asintió. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Tosió, tragó saliva, intentó contenerse. «Soy yo, mi amor. Soy yo». «Has crecido tanto», vi tu carta», interrumpió ella. «Todos decían que eras malo. Que tú mataste a mi mamá». «No, hija. No fui yo. Te juro por mi vida. Yo jamás le haría daño a tu madre. Ni a ti». Aurora bajó la mirada. Se quedó callada varios segundos. «Tengo miedo. No sé qué pensar. No me acuerdo. No tienes que decidir hoy. Solo quiero que sepas que te amo. Eso es lo único que importa. Te amo desde el primer día. Y lo haré hasta el último». La niña apretó el teléfono. Los ojos llenos de agua. Quiso decir algo más, pero la trabajadora social la interrumpió. «Tiempo terminado». Aurora dejó el teléfono. Nicolás golpeó el vidrio suavemente con la palma. «Solo un segundo más. Por favor». Pero ya la estaban alejando. La niña se giró, lo miró una última vez y dijo con la voz temblorosa: «¿Podemos hablar otra vez?». Y luego desapareció por la puerta. Nicolás se quedó allí. Solo. El intercomunicador colgando. Las lágrimas corriendo sin freno. El guardia lo encontró desplomado, inconsciente, en el suelo. Lo trasladaron de emergencia a la enfermería. Su cuerpo no resistía más. Pero su corazón había vuelto a latir por una razón real. Y en algún lugar, una verdad estaba a punto de explotar. Nicolás Saavedra despertó en la camilla de la enfermería con la sensación de haber cruzado una frontera invisible. Su pecho ardía, la garganta estaba seca como papel y el oxígeno que le llegaba a través de una máscara apenas alcanzaba para mantenerlo despierto. Pero no pensaba en su dolor. Ni siquiera en la fiebre que le consumía los músculos. Solo pensaba en ella. Aurora. La había visto. De verdad. Después de tantos años, de tantas cartas perdidas, de tantas noches golpeando la pared con la frente, rogando a Dios, a la vida, al aire, ella había venido. Lo había llamado papá. Lo había mirado sin odio. Y con eso, algo dentro de él se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Una enfermera joven, con rostro cansado y manos suaves, se acercó a revisar su suero. No dijo nada, pero sus ojos mostraban algo distinto, compasión. «Tu hija vino», murmuró Nicolás, con la voz apenas audible. La enfermera sintió con un gesto casi imperceptible. «La vi en televisión. Es muy valiente». Él cerró los ojos. Quería conservar el recuerdo intacto. El vestido azul, las trenzas, la voz suave diciéndole «¿Podemos hablar otra vez?». Lo repitió mentalmente como una plegaria, como un salvavidas al que se aferraba con todas sus fuerzas. En otro rincón del estado, en la ciudad de Guadalajara, el infierno personal de Leticia Guzmán comenzaba a desmoronarse. Desde la filtración del video de la terapia de Aurora, su vida pública había sido atacada por todos los frentes. Periodistas rondaban su edificio. Padres de familia del círculo privado donde había inscrito a la niña pedían explicaciones. En redes sociales, su rostro aparecía junto a titulares como «La mentirosa del caso Saavedra manipuló a una niña por dinero». Pero Leticia no temía a los medios. Había lidiado con ellos antes. Lo que de verdad la sacaba de control era la pérdida del control sobre Aurora. La niña ya no obedecía con la misma facilidad. Preguntaba. Se encerraba a escribir en una libreta. Había empezado a guardar silencio durante las comidas. A evitar el contacto visual. Ya no era la niña moldeable que creció creyendo que su papá era el villano de un cuento oscuro. Algo había despertado en ella. Y Leticia,
por primera vez, no sabía cómo volver a dormir ese instinto. Una noche, mientras Aurora dormía profundamente, Leticia entró a su habitación y buscó la libreta. La encontró debajo del colchón. Al abrirla, sintió un frío recorrerle la espalda. Había dibujos. Muchos. Algunos eran borrosos, infantiles. Pero entre ellos, había uno que la congeló. Una figura masculina con barba y cabello alborotado. Una niña abrazándolo. Y detrás, un fondo de rejas. Aurora había escrito con letras grandes: quiero conocer al verdadero papá. No al que me contaron. Leticia arrugó la hoja entre sus manos, temblando de furia. Maldita sea, susurró, con la mirada enloquecida. Al día siguiente, ordenó suspender las visitas a Nicolás. Llamó a su abogado. Exigió a los juzgados que la dejaran intervenir como guardiana legal para prohibir contacto entre Aurora y su padre, alegando inestabilidad emocional de la menor. Pero era demasiado tarde. Porque Iván Cordero había conseguido algo que cambiaría todo para siempre. Después de semanas tocando puertas, logró acceso clandestino a una copia del video original de la terapia de Aurora. No la versión editada. La completa. En ese video, la niña no solo decía que no recordaba lo ocurrido. Decía mucho más. Papá me llevaba al parque. Me leía cuentos. Me enseñó a andar en bicicleta. Mamá y él se reían. Yo nunca lo vi gritar. Nunca me pegó. No sé por qué todos dicen que es malo. Yo lo extraño. Iván sabía que eso valía oro. No por lo que decía sobre Nicolás, sino por lo que demostraba de Leticia: manipulación, ocultamiento de pruebas, posible interferencia con la memoria emocional de la menor. Era suficiente para solicitar la revisión de la custodia. El periodista se puso en contacto con una fundación especializada en casos de derechos de padres separados injustamente. Mostró el video. La abogada principal, una mujer de nombre Beatriz Mendoza, quedó en shock. Esto es abuso emocional infantil, dijo. Vamos a mover cielo y tierra. Y así lo hicieron. En cuestión de días, presentaron una solicitud urgente ante el juzgado de familia para reabrir el caso de custodia. La jueza, presionada por la exposición mediática, aceptó revisar el caso. Y no solo eso, pidió que Nicolás fuera citado a declarar vía remota. En Tepalcingo, la noticia cayó como un rayo. El director del penal ordenó preparar una sala con cámara y conexión. Nicolás fue llevado en silla de ruedas. Apenas podía hablar. Pero al ver la pantalla encenderse, supo que su voz iba a cruzar muros, leyes, prejuicios y pantallas. La audiencia fue transmitida en vivo. La jueza preguntó: señor Saavedra, ¿por qué considera que Leticia Guzmán no es apta para criar a su hija? Nicolás tragó saliva. Miró a la cámara. Respiró con dificultad. Porque le ha mentido. Le robó su historia. La alejó de mí. Le metió miedo en el corazón. Y nadie tiene derecho a criar a una niña basada en el odio. La sala quedó en silencio. Aurora estaba presente. Sentada con una psicóloga. Lo miraba desde una pantalla. Nicolás la miró también. La voz le temblaba. No te pido que me creas, hija. Solo que me conozcas. Que escuches mi verdad, como escuchaste la de los demás. Porque yo no maté a tu mamá. Y aunque el mundo me dé la espalda, yo siempre voy a estar aquí, para ti. Aurora se levantó. Se acercó a la jueza. Y con la voz más firme que nadie esperaba, dijo: quiero ver a mi papá. Quiero abrazarlo. No tengo miedo. Y entonces, por primera vez en 3 años, la justicia pareció hacer una pausa. Y escuchar. La noticia del testimonio de Aurora rompió todas las barreras. Se habló en noticieros, se publicó en los principales portales del país, y hasta en cafés de esquina, donde los abuelos discutían política y fútbol, ahora hablaban del caso Saavedra. ¿Y si de verdad fue inocente? ¿Cómo pudieron condenarlo sin pruebas? ¿Y esa tal Leticia? ¿Por qué tenía la custodia?
En Guadalajara, la fachada perfecta de Leticia Guzmán comenzaba a resquebrajarse. Su rostro, que durante años fue símbolo de lucha y protección, ahora era sinónimo de manipulación, ambición y mentira. Pero Leticia no era una mujer que se rindiera fácilmente. No había llegado donde estaba a base de emociones. Era calculadora, fría, astuta. Encerrada en su penthouse, bebía vino tinto desde temprano. Las cortinas cerradas, el celular apagado y los abogados llamando sin parar. Había perdido el control sobre Aurora. La niña ya no creía en ella como antes. Ya no la miraba con admiración, sino con distancia. Pero lo peor no era eso. Lo peor era saber que Nicolás estaba volviendo del olvido, y con él, toda la verdad que Leticia se había dedicado a enterrar. Una tarde, mientras revisaba antiguos documentos en su estudio, encontró una caja de cartón olvidada. Dentro, sobres con cartas nunca entregadas, con el remitente manchado por la humedad. Eran las cartas de Nicolás a Aurora. Cientos. Las había guardado por si algún día necesitaba manipular la narrativa. Pero ahora eran evidencia de su crueldad. Las leyó una por una. Lágrimas le escurrían por la cara, pero no eran de remordimiento. Eran de miedo. Porque por primera vez sabía que podía perderlo todo. En una de esas cartas, Nicolás hablaba del pasado. Aurora, cuando eras bebé, tu mamá y yo te dormíamos cantando la misma canción todas las noches. La llamábamos nuestra canción secreta. Espero que algún día la recuerdes. Y que te haga sentir segura, como cuando estabas en mis brazos. Leticia recordó esa canción. La había escuchado una vez, mientras visitaba la casa de Emilia antes de todo. Ese recuerdo la golpeó en el pecho como un martillo. Porque no importaba cuánto dinero tuviera, cuántos documentos falsificara o cuántas puertas cerrara, lo que Aurora sentía no se podía borrar. Y Aurora, desde la ventana de su habitación, empezaba a recordar cosas. Flashazos. Momentos. La risa de su papá. Una bicicleta naranja. Una voz suave diciéndole aquí estoy, chiquita. ¿Y si no lo hizo? Preguntó una noche en voz baja. Su profesora de arte, que se había vuelto su confidente silenciosa, la escuchó. No respondió. Pero le dio una hoja en blanco y un lápiz. Dibuja lo que sientes. Aurora dibujó una puerta entreabierta. Un hombre de rodillas. Y una niña cruzando hacia él. Mientras tanto, en Cuernavaca, Iván Cordero seguía con su investigación. Si estás disfrutando de esta historia, deja tu like, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para estar al tanto de toda nuestra programación. Había encontrado a una pieza clave, alguien que durante años había guardado silencio por miedo, doña Martita, la ex empleada doméstica de Emilia. La mujer, ya mayor, vivía en un barrio humilde a las afueras de la ciudad. Tenía miedo. No quería hablar. Pero cuando Iván le mostró el video de Aurora, algo en ella se quebró. Yo estuve ahí días antes de que la señora Emilia muriera, dijo con voz baja, mirando el suelo. Escuché una pelea fuerte entre ella y la señorita Leticia. Gritaban. La señorita le reclamaba por un tal Renato. Decía que se lo había robado. Que todo en su vida se lo había quitado. ¿Y luego? La señora Emilia la echó de la casa. Le dijo que no quería verla más. Que no se acercara a su hija. Y después apareció muerta. Iván sintió que el aire se le congelaba en los pulmones. Le temblaban las manos. ¿Podrías declarar eso ante un juez? Doña Martita dudó. Pero luego, asintió. Es lo correcto. Ya no puedo callar más. Y entonces, todo tomó forma. La historia que nadie quiso escuchar, la versión que Nicolás gritaba en las paredes de su celda, al fin tenía eco, tenía testigos, tenía peso legal. Con la ayuda de la fundación que apoyaba el caso, se solicitó una reapertura judicial urgente. La petición incluía nuevas pruebas, testimonio de doña Martita, análisis de las cartas retenidas y sobre todo, el video donde Leticia aparecía entrando a casa de Emilia la noche del crimen con una llave propia.
La jueza a cargo, una mujer recta pero con sensibilidad, no tardó en aceptar. Este tribunal ordena la revisión completa del juicio de Nicolás Saavedra y se autoriza su traslado inmediato a un hospital penitenciario para preservar su salud mientras dure el proceso. Esa misma noche, Leticia fue llamada a declarar. Sentada frente al fiscal, sin maquillaje, sin cámaras, sin público que aplaudiera su falsa bondad, empezó a derrumbarse. No tienen pruebas. Todo eso son conjeturas, repetía entre dientes. ¿Quiere que le muestre el video?, preguntó el fiscal. Leticia palideció. Y antes de que terminaran de conectarlo a la pantalla, rompió en llanto. Las palabras salieron como veneno contenido. No fue intencional. Yo solo quería asustarla. Quería que me escuchara, que supiera que no podía robarme todo. Emilia siempre me quitaba lo que era mío. Renato me amaba. A mí. Pero ella, siempre ella. El fiscal no parpadeó. ¿Y por qué culpó a Nicolás? Leticia alzó la mirada, con los ojos desencajados. Porque era fácil. Porque todos le iban a creer. Era policía. Hombre. La pareja. Yo solo era la amiga traicionada. Y así, con una confesión temblorosa, la verdad finalmente salió a la luz. Nicolás no solo era inocente. Había sido la víctima perfecta para encubrir un crimen de celos, odio y envidia profunda. Aurora fue notificada esa noche. Estaba en pijama, en el sofá, abrazando un peluche que su papá le había regalado años antes. Al escuchar la noticia, rompió en llanto. No de tristeza, sino de alivio. Entonces sí me decía la verdad. La psicóloga la abrazó fuerte. Tu corazón ya lo sabía, mi niña. Solo hacía falta que el mundo lo escuchara también. El escándalo judicial que estalló tras la confesión de Leticia Guzmán sacudió a todo el país. Las imágenes de su rostro desfigurado por el llanto, en el momento exacto en que admitía haber matado a Emilia Altamirano, corrieron por noticieros, celulares, redes sociales y hasta por las pantallas de los restaurantes. La sociedad, que por años había condenado a Nicolás Saavedra sin dudarlo, ahora se miraba al espejo con culpa. ¿Cómo fue posible que nadie lo escuchara? ¿Cómo fue posible que un sistema entero se movilizara para encerrar a un inocente mientras la verdadera asesina salía impune, vestida de madrina abnegada? La respuesta era tan dolorosa como obvia, porque fue fácil. Porque nadie quiso incomodarse con la verdad. Mientras Leticia era detenida y trasladada bajo custodia a un centro de reclusión para mujeres, Nicolás fue llevado al Hospital General del Penal Central de Cuernavaca. Su estado era grave. Tenía la piel pálida, los pulmones comprometidos, y su cuerpo estaba tan débil que apenas podía sostener una cuchara. Pero sus ojos, ahora más vivos que nunca, no dejaban de buscar algo. La carta más reciente de Aurora. La había recibido días antes de la confesión de Leticia. Una hoja doblada, escrita con lápiz de color morado, donde decía: papá, hoy soñé contigo. No me acuerdo de muchas cosas, pero siento que te quiero. La maestra dice que los sentimientos no se equivocan. Yo siento que tú me querías mucho. Y yo también te quiero. Tu hija, Aurora. Al leerla, Nicolás lloró en silencio. No por tristeza, sino por el alivio de saber que su hija, su niña, no lo había olvidado del todo. Que en medio del dolor, la confusión y las mentiras, el amor había sobrevivido. Fue durante su tercer día de hospitalización que recibió una visita inesperada. Una mujer de cabello canoso, manos arrugadas y mirada firme entró acompañada por una enfermera. Vestía ropa sencilla y cargaba una pequeña bolsa de tela. ¿Usted es Nicolás Saavedra?, preguntó suavemente. Él asintió, con esfuerzo. Me llamo Marta Rodríguez. Me decían doña Martita. Trabajé en su casa, hace años, antes de que todo pasara. Los ojos de Nicolás se llenaron de asombro. Intentó incorporarse, pero ella lo detuvo con una caricia maternal en el brazo. No se esfuerce, hijo. Yo solo vine a decirte que ya no estás solo. Le conté todo al fiscal.
Lo que vi. Lo que escuché. Esa mujer. Leticia, te odiaba más de lo que tú jamás supiste. Y yo me quedé callada por miedo. Pero ya no más. Nicolás tragó saliva. Su voz salió como un susurro. Gracias. Gracias por no olvidarme. Ella sacó algo de su bolsa. Una foto vieja, arrugada, de Aurora cuando era bebé, sentada en sus piernas con un girasol en la mano. Él la reconoció al instante. Había desaparecido el día del arresto. La encontré entre mis cosas, hace poco. Pensé que la habías perdido. Pero te pertenece. Nicolás apretó la foto contra el pecho, cerrando los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, pero ya no era de dolor. Era de gratitud. ¿Y Aurora? Preguntó débilmente. Está bien. Te piensa. Te escribe. Te espera. Fue en ese momento cuando Iván Cordero, acompañado por la abogada Beatriz Mendoza, entró al cuarto con una sonrisa leve. Buenas tardes, don Nicolás. Vengo a darle una noticia. ¿Ya soy libre? Preguntó él, con voz quebrada. Iván negó con la cabeza. No aún. Pero vamos en camino. La jueza ya ordenó suspender su condena provisionalmente. En las próximas horas se tramitará su salida bajo custodia médica. Y, también hay algo más. Beatriz sacó un documento de una carpeta. Aurora pidió que usted pueda verla. No por videollamada. No detrás de un vidrio. En persona. Si acepta, la fundación cubrirá los gastos del traslado y la seguridad. Nicolás se quedó en silencio. No podía hablar. Las lágrimas lo vencieron por completo. Su cuerpo se sacudía levemente mientras apretaba la foto contra el pecho. Sí, quiero verla. Antes de que sea tarde. Al otro día, en un ambiente preparado con discreción, sin cámaras, sin medios, sin ruidos, se llevó a cabo el reencuentro. Aurora, ahora con 8 años, entró a la habitación del hospital acompañada de una trabajadora social y su profesora de arte, que sostenía su mano con ternura. Nicolás estaba sentado, cubierto con una manta gris. Al verla entrar, sus ojos se llenaron de luz como si el sol hubiera entrado por la puerta. Aurora se detuvo, tímida. ¿Papá? Nicolás quiso contestar, pero su voz se quebró. Solo pudo asentir. Ella dio 2 pasos. Luego 3. Y sin decir una sola palabra más, corrió hasta él y lo abrazó con fuerza, rodeando su cuerpo frágil con los brazos del perdón. Perdóname por dudar, papá. No sabía. Tenía miedo. Me decían cosas. Nicolás la abrazó con lo poco que le quedaba de fuerza, besándole el cabello. Tú nunca me perdiste, hija. Yo te esperé cada día. Cada segundo. Aurora lloraba. Él también. Y en ese abrazo, largo y silencioso, el mundo dejó de ser injusto por un momento. Afuera, el país seguía hablando del caso. Seguían los juicios, los titulares, los debates. Pero en esa habitación, solo importaban 2 personas, un padre y una hija volviendo a encontrarse entre los escombros de la verdad. Y así, por primera vez en muchos años, Nicolás durmió tranquilo. Porque ya no era solo un número. Ya no era el mataesposas. Ya no era el condenado. Ahora era simplemente el papá de Aurora. Y eso, para él, lo era todo. En los días que siguieron al reencuentro, el país entero pareció contener la respiración. Los noticieros transmitían cada avance judicial con tono solemne. Los programas de opinión se peleaban por tener la exclusiva de lo que ya no era una simple historia, se había convertido en un símbolo de injusticia nacional. Mientras tanto, Nicolás Saavedra permanecía internado, bajo custodia médica, en una sala especial del Hospital General de Cuernavaca. No podía caminar sin ayuda. Su cuerpo, castigado por años de encierro, malos tratos y una enfermedad que lo había consumido lentamente, apenas respondía. Pero su mente, ahora despierta, no descansaba. Tenía pesadillas cada noche. Se despertaba gritando el nombre de Emilia.
Veía la escena repetirse una y otra vez, el charco de sangre, la puerta abierta, los gritos de la policía, las esposas apretadas contra su piel. Y luego el vacío. Pero ahora, en cada despertar, sabía que Aurora estaba viva, lo quería y creía en él. Eso era más poderoso que cualquier medicamento. Una mañana, mientras miraba por la ventana el cielo gris de la ciudad, Iván entró con pasos rápidos. Llevaba en la mano su inseparable libreta y una expresión que mezclaba nerviosismo con emoción. Nicolás, dijo sin preámbulos, están atacando la publicación. ¿Quiénes? Viejos aliados de Leticia. Gente que tenía negocios con la familia de Emilia. Personas con intereses en mantener el caso como estaba. Están tratando de silenciar todo, desacreditar a doña Martita, a Aurora, incluso a mí. Y quieren frenar la reapertura total del juicio. Nicolás cerró los ojos. No era sorpresa. Durante años había vivido en carne propia lo que el poder podía hacer. ¿Y qué hacemos? Iván respiró profundo y se acercó a la cama. Salimos del silencio. Tú y yo. Hablamos con el país. No como víctimas, sino como verdad viva. Porque si no lo hacemos ahora, van a volver a enterrarte. Y esta vez, no habrá milagros. Nicolás lo miró con los ojos cansados, pero decididos. Hazlo. Graba lo que tengas que grabar. Ya no me da miedo que me vean. Me da miedo que la mentira siga ganando. Esa misma noche, Iván publicó en su canal un video titulado, El grito del encierro, la carta que nadie quiso leer. En el video, se veía a Nicolás sentado, con las venas marcadas en los brazos, la piel flácida, pero los ojos firmes. Tomaba entre sus manos una hoja escrita a mano, con voz ronca, pero clara. Y leía, me llamo Nicolás Saavedra. Fui policía. Fui esposo. Fui padre. Fui acusado de un crimen que no cometí. Me llamaron asesino. Me encerraron. Me golpearon. Me olvidaron. Pero escribí. Cada día, escribí el nombre de mi esposa en las paredes. Cada noche, escribí cartas a mi hija. Aunque nadie las leyera. Hoy, les pido que me escuchen. No por mí. Sino por todos los que están encerrados sin voz, por todos los que fueron juzgados sin pruebas. Yo no maté a Emilia. Yo amé a esa mujer con todo lo que era. Y aunque me quiten todo, seguiré gritando su nombre, porque la verdad no se calla. La reacción fue inmediata. En menos de 24 horas, el video superó los 5 millones de visualizaciones. Se volvió tendencia. La sociedad se dividió en dos, los que pedían justicia sin matices y los que, por primera vez, comenzaban a dudar de la historia oficial. Pero no todos se quedaron en comentarios digitales. Grupos de manifestantes comenzaron a reunirse frente al Tribunal Supremo de Justicia en la Ciudad de México. Pancartas, fotos de Nicolás, frases como «y si fuera tu padre», «no más condenas sin pruebas», «libertad para Saavedra». En medio del caos mediático, Leticia fue oficialmente acusada de homicidio en primer grado, manipulación judicial, obstrucción de la justicia y maltrato infantil emocional. El rostro que antes aparecía en entrevistas como protectora de la menor, ahora era el de una mujer rota, llevada esposada al penal de mujeres en Puente Grande. El fiscal encargado del nuevo proceso ordenó una auditoría completa del juicio original. Se descubrió que el defensor de Nicolás había recibido presiones para no apelar. Que varios testimonios fueron omitidos. Que el informe forense fue alterado. Y entre los documentos encontrados, apareció un nombre olvidado, Renato Gálvez, el hombre por el cual Leticia y Emilia habían roto su amistad años atrás. Iván rastreó a Renato hasta un pueblo costero en Nayarit. Había dejado su vida en Cuernavaca poco después de la muerte de Emilia. Cuando lo encontró, el hombre, de unos 45 años, delgado, de mirada apagada, aceptó hablar. Leticia nunca me superó, dijo con voz baja. Fue mi novia en la universidad, pero todo terminó cuando conocí a Emilia. Yo me enamoré. Leticia no lo tomó bien. Me acosaba. Me amenazaba. Después, cuando Emilia murió, desaparecí. Tuve miedo.
Porque esa mujer era capaz de cualquier cosa. ¿Estás dispuesto a testificar?, preguntó Iván. Renato lo pensó unos segundos. Luego asintió. Es hora de que alguien diga la verdad. Ya fue suficiente silencio. Y así, con cada testimonio nuevo, con cada documento recuperado, el caso de Nicolás pasó de ser una tragedia personal a una herida nacional. Los abogados de la defensa presentaron una solicitud de liberación inmediata. El juez fijó una audiencia urgente. La sala se llenó de medios. Y mientras tanto, en el hospital, Nicolás se preparaba. Se puso la única camisa decente que tenía, un pantalón prestado, y pidió que lo llevaran en silla de ruedas. Cuando entró a la sala, el silencio fue absoluto. Aurora estaba sentada en primera fila, junto a Iván y Beatriz. Al verlo entrar, se puso de pie, y con voz temblorosa dijo, «Ese es mi papá. Y quiero que vuelva a casa conmigo». La jueza pidió orden. Los fiscales expusieron todo lo hallado. Las mentiras. Las omisiones. La confesión de Leticia. El testimonio de Renato. Las cartas. El video. Y finalmente, con voz firme, la jueza declaró, este tribunal reconoce que el ciudadano Nicolás Saavedra fue víctima de una condena injusta. Se decreta su libertad inmediata. Y este fallo será comunicado a la Suprema Corte para que siente precedente. Aurora corrió hasta su padre. Lo abrazó entre aplausos. Nicolás, con lágrimas en los ojos, miró al cielo. Y por primera vez en más de 3 años, sonrió sin miedo. No por haber ganado. No por haber vencido. Sino porque al fin, alguien había decidido escucharlo. La sala del tribunal quedó en silencio durante un instante eterno. Luego, como si el país entero hubiera contenido el aliento esperando esas palabras, una oleada de aplausos, gritos y lágrimas rompió el aire. Nicolás Saavedra era libre. Aurora, con sus ojos llenos de lágrimas y el cuerpo temblando de emoción, corrió hacia él sin pensar. Las cámaras captaron el momento exacto en que se arrodilló frente a su padre, lo abrazó con los brazos pequeños, y con la voz más frágil del mundo, le dijo, «Perdóname, papá. Yo no sabía. Nadie me dijo la verdad. Pero yo siempre te soñé». Nicolás, con el rostro húmedo de lágrimas, la sostuvo entre sus brazos como si la vida le volviera a entrar por la piel. Acarició su cabello y cerró los ojos, conteniendo el dolor, conteniendo los años, conteniendo todo lo que había sido arrancado de su alma. «Tú no tienes que pedirme perdón, hija. Te juro por tu madre que no hay nada que perdonar. Tú eres lo único que me sostuvo todo este tiempo». La jueza, visiblemente conmovida, ordenó que se le diera a Nicolás una salida humanitaria inmediata, con escolta médica y el resguardo completo de los derechos civiles que le habían sido suspendidos. Ese día, al salir por la puerta del juzgado, el sol lo cegó. Era la primera vez en casi 4 años que la luz del día lo tocaba sin una reja de por medio. Lo esperaban Iván, Beatriz, la psicóloga de Aurora y un mar de reporteros. Pero él solo tenía ojos para una sola persona, su hija. Aurora lo tomó de la mano con fuerza, como si no quisiera soltarlo nunca más. Las cámaras se volvieron locas. La imagen de Nicolás sosteniendo a Aurora fue portada en todos los periódicos, el abrazo que venció al sistema, la verdad liberó a papá, el amor esperó y triunfó. Pero no todo era celebración. En la prisión de Puente Grande, Leticia Guzmán fue notificada de que el proceso penal en su contra avanzaría con cargos acumulados. La visita que recibió ese día no fue de un abogado. Fue de su propia conciencia. Se miró al espejo de su celda, con las ojeras profundas y los labios agrietados. Ya no era la mujer poderosa y elegante que controlaba todo. Era solo una sombra del odio que no supo soltar. «Lo lograste», murmuró, mirándose a los ojos con una mezcla de furia y resignación. «Lo perdiste todo por querer tenerlo todo». La noticia que más la devastó fue ver a Aurora en televisión. No hablando de ella, sino cantando, tímidamente, la canción que Nicolás le cantaba de niña. Esa canción que Leticia había tratado de borrar, como tantas otras cosas. Mientras tanto,
En un centro médico de rehabilitación en Cuernavaca, Nicolás iniciaba un tratamiento intensivo. Su cuerpo aún sufría los efectos de la tuberculosis, la desnutrición y los años de encierro. Pero cada mañana, Aurora llegaba con su mochila, se sentaba junto a su cama y leía en voz alta los cuentos que él le había escrito en las cartas nunca entregadas. Había una vez una niña valiente, que no sabía que en su corazón vivía una estrella. Y esa estrella era tan fuerte que, aunque el mundo la quisiera apagar, siempre volvía a brillar, leyó Aurora, con la voz quebrada. Nicolás cerró los ojos y la escuchó como si fuera música. Sus manos ya no temblaban tanto. Su mirada ya no era la del hombre roto. Era la de un padre reconstruido con pedazos de amor. Pasaron semanas. Las visitas se hicieron parte de la rutina. La salud de Nicolás mejoraba poco a poco. Pero había algo que aún pesaba sobre ellos. Algo que necesitaban enfrentar, el pasado. El verdadero. No el inventado por Leticia, no el contado por los jueces o distorsionado por los medios. Sino el recuerdo verdadero de la noche en que Emilia murió. Aurora un día, mientras dibujaba en el cuaderno que siempre llevaba consigo, se acercó a Nicolás y le preguntó en voz baja, «Papá, ¿tú la viste morir?» Nicolás tragó saliva. El corazón le dolió. Le dolió más que cualquier otra cosa que hubiera sentido en la cárcel. «No pude salvarla, hija. Quise. Te juro que quise. Pero cuando llegué, ella ya no respiraba». «¿La abrazaste?» «Sí. Le tomé la mano. Y le pedí perdón. Por no haber llegado antes. Por no haberla cuidado más. Por no haber sabido que la estaban buscando para hacerle daño». Aurora se quedó en silencio. Luego se acercó más y apoyó su cabeza en el pecho de su padre. «Mamá no está enojada contigo, papá. Yo lo siento. Lo sé». Esa noche, Nicolás escribió una carta distinta. No para su hija. No para la jueza. Ni para Iván. Era para Emilia. «Amor, hoy vi a nuestra hija dibujar el mar. Me dijo que quiere conocerlo contigo y conmigo. Le dije que tú estás en cada ola. Y que algún día, cuando el cielo nos deje, iremos los tres a caminar por la orilla. No logré salvarte. Pero juro que voy a proteger lo que tú me dejaste. Tu risa vive en ella. Tu voz también. Y cada vez que Aurora me dice, papá, tú estás ahí, sonriendo conmigo. Espérame. Yo ya estoy volviendo a ser quien tú amabas». Al terminar de escribir, Nicolás dobló el papel y lo puso bajo la almohada. Afuera, la noche era tibia. Se escuchaban los grillos. Y por primera vez, el silencio no daba miedo. Ese mismo fin de semana, la jueza ordenó un acto simbólico en el tribunal, donde se reconocería oficialmente la inocencia de Nicolás Saavedra y se le restituirían todos sus derechos civiles. Su cargo como agente y su nombre limpio en los registros. El evento sería transmitido en cadena nacional. Pero antes de eso, Nicolás pidió algo. Solo una cosa. «Quiero visitar la tumba de Emilia». Y nadie pudo negárselo. El sol caía despacio sobre los cerros de Cuernavaca, tiñendo el cielo de un naranja triste que parecía respirar al mismo ritmo que Nicolás. Esa tarde, después de años de reclusión, injusticia y silencio, se dirigía al cementerio de Las Palmas, donde yacían los restos de Emilia Altamirano. No llevaba flores. Llevaba algo más profundo, una verdad recién rescatada del abismo. Aurora iba a su lado, agarrada de su mano, sin soltarla un segundo. Caminaban despacio, rodeados de policías discretos y trabajadores del lugar que los miraban con respeto. A unos metros, Iván y Beatriz observaban en silencio, sabiendo que lo que estaba por suceder era más que una visita, era un cierre. El sepulcro de Emilia estaba decorado con flores plásticas, veladoras gastadas y un retrato en blanco y negro de su rostro sereno. Durante años, Leticia había controlado ese lugar como una especie de altar personal, usándolo para alimentar su papel de víctima. Pero ahora, todo eso había quedado en ruinas. Nicolás se arrodilló con dificultad. Sus huesos crujieron por el esfuerzo, pero no se quejó. Apoyó una mano sobre la lápida y bajó la cabeza.
Bola, amor, dijo en voz baja, con los ojos cerrados. Tardé mucho en venir. No porque no quisiera, sino porque me tuvieron donde la luz no entra. Donde los días no se cuentan con calendarios, sino con heridas. Aurora se quedó unos pasos atrás, respetando el momento. Lo miraba sin decir palabra, apretando el cuaderno de dibujos contra el pecho. Me acusaron de quitarte la vida, continuó Nicolás, con la voz quebrada. Me odiaron. Me escupieron. Nuestra hija creció pensando que yo era un monstruo. Pero nunca dejé de escribir tu nombre en la pared. Nunca dejé de soñarte riendo, peinándola, cantando esa canción de cuna que inventaste una noche que no podías dormir. Se quedó en silencio. Solo se oía el viento y el canto distante de un pájaro solitario. Nicolás tragó saliva. Acarició el mármol con ternura. Te fallé. No supe protegerte. Pero juro por mi sangre que jamás te hice daño. Y si algún día puedes escucharme donde estés, solo quiero que sepas que ya lo sabe, Aurora ya lo sabe todo. Y me perdonó. O tal vez nunca me culpó, y solo necesitaba que le dijeran la verdad. Aurora se acercó despacio. Se arrodilló junto a él y colocó una flor de papel que ella misma había hecho con su maestra. Mami, yo también vine, susurró. Perdóname por haber creído en otras voces. Por haber sentido miedo. Pero ya no tengo miedo. Papá me contó cómo se conocieron. Me dijo que tú bailabas en la cocina cuando nadie te veía. Que cantabas horrible, pero feliz. La niña sonrió, entre lágrimas. Ahora entiendo por qué a veces lloro cuando escucho esa canción que nadie me enseñó. Tú me la enseñaste, ¿verdad? Cuando era chiquita. Tú y papá. Nicolás la abrazó por los hombros. Ambos se quedaron ahí, en silencio, mientras la luz del día se iba. Después de algunos minutos, Aurora sacó su cuaderno, arrancó una hoja cuidadosamente y la colocó junto a la tumba. En ella, había dibujado 3 figuras, una mujer de cabello largo, un hombre con uniforme y una niña en medio. Los 3 de la mano, debajo de un árbol. Quiero que tengas esto, mami. Porque aunque no podamos estar juntos, yo voy a cuidar a papá como tú lo cuidabas a mí. Nicolás rompió a llorar. Ya no de dolor, sino de alivio. Como si en ese gesto, en ese pequeño dibujo, su alma entera hubiera sido rescatada de una fosa más profunda que cualquier prisión. La noche cayó sobre ellos como un manto suave. Salieron del cementerio sin decir más, con el corazón lleno de una paz que no conocían hacía años. Días después, se celebró una audiencia simbólica en el Supremo Tribunal de Justicia en Ciudad de México. Era un acto histórico, reconocer públicamente la inocencia de un hombre condenado sin pruebas, reivindicar su nombre y sentar un precedente para otros casos como el suyo. El salón principal estaba lleno. Medios de comunicación, jueces, representantes de derechos humanos, estudiantes de derecho. Pero Nicolás no subió al estrado solo. Aurora lo acompañó. Cuando el magistrado pronunció las palabras esperadas, el silencio fue absoluto. Este tribunal declara que el ciudadano Nicolás Saavedra es totalmente inocente de los cargos por los que fue condenado. Se ordena borrar cualquier registro penal en su contra, restituir sus derechos como ciudadano, y se reconoce oficialmente que fue víctima de una manipulación judicial. Este tribunal ofrece disculpas públicas en nombre del Estado mexicano. Nicolás se levantó despacio. Tomó el micrófono, y por primera vez, habló sin ira, sin dolor, sin rencor. No me devuelvan mi libertad con palabras bonitas. La libertad no se firma en un papel. Se construye en los ojos de los que te miran sin miedo. Yo ya no soy el mismo hombre que arrestaron. Pero tampoco soy el hombre que ustedes fabricaron. Hoy me llamo Nicolás Saavedra. Soy padre de Aurora. Y sobreviví al olvido. La sala entera se levantó en aplausos. Muchos lloraban. Otros solo bajaban la cabeza con vergüenza. Iván Cordero, al fondo del salón, observaba con orgullo. Había cumplido su promesa. Había encontrado la verdad. Y la había gritado hasta que alguien la escuchó. Aurora miró a su padre y le tomó la mano.
Luego, levantó la mirada hacia todos los presentes. A mi papá le quitaron todo. Pero no lograron quitarle el amor. Y eso es lo que me salvó a mí. La jueza sonrió. Se quitó los lentes. Y dijo, con voz firme, este caso no se cierra. Este caso se recuerda. Porque nunca más debemos permitir que el silencio hable más fuerte que la verdad. Después de que el Tribunal Supremo declaró oficialmente la inocencia de Nicolás Saavedra, muchos pensaron que la historia ya había terminado. Que con la verdad por fin en la superficie, todo lo demás sería más fácil. Pero no fue así. Para Nicolás, la verdadera lucha apenas comenzaba. Salir libre no borra los años perdidos. No cura el cuerpo destruido ni el alma llena de cicatrices. Y menos cuando todavía quedaban muchas preguntas en el aire. ¿Cómo fue posible que lo condenaran con pruebas tan débiles? ¿Quién más sabía la verdad y se quedó callado? Beatriz Mendoza, su abogada, no perdió tiempo. Apenas Nicolás salió del hospital de rehabilitación, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público. No solo contra Leticia Guzmán, sino también contra dos policías que participaron en la detención de Nicolás la noche del asesinato, Martín Revueltas y Octavio Galindo. Iván Cordero, por su parte, siguió escarbando. A esas alturas, su reportaje ya se había vuelto un fenómeno nacional. Pero él no quería fama. Quería justicia. Y cuando revisó los archivos antiguos del juicio, encontró algo que le heló la sangre: el informe de la hora del crimen había sido manipulado. Oficialmente, la policía decía que Nicolás fue arrestado a las 10:12 de la noche. Pero en los videos de las cámaras de seguridad, se veía claramente que llegó a su casa a las 10:19. Esos 7 minutos desaparecidos cambiaban todo. Porque eso quería decir que Nicolás no estaba ahí cuando Emilia fue atacada. Iván llevó esa prueba directamente a la fiscalía. En menos de 48 horas, Revueltas y Galindo fueron suspendidos y llamados a declarar. Primero negaron todo. Pero cuando vieron las imágenes y las firmas que aparecían en los documentos falsificados, uno de ellos se quebró. Octavio Galindo confesó: nos pidieron que cerráramos el caso rápido. Dijeron que era muy mediático. Que la prensa ya lo había condenado. Nos dijeron que el sospechoso era un policía y que eso no podía quedar mal ante la opinión pública. Así que alteramos el reporte. ¿Quién te lo pidió?, preguntó Beatriz. Galindo bajó la cabeza. Un superior. Pero no tengo pruebas. Todo fue de palabra. La corrupción era más profunda de lo que pensaban. Mientras eso pasaba en los juzgados, Leticia Guzmán seguía encerrada en el penal femenil de Puente Grande, en Jalisco. Ya no tenía poder, ni abogados, ni aliados. Pasaba los días escribiendo en libretas que nadie leía. No hablaba con nadie. No recibía visitas. Se estaba apagando. Un día, sin previo aviso, pidió ver a Iván Cordero. Él aceptó, acompañado por una abogada. La cita fue en una sala sencilla, con una mesa de metal y una cámara en la esquina. Leticia ya no era la mujer elegante que dominaba cada espacio. Estaba pálida, ojerosa, más delgada, con el cabello sin teñir. Pero en sus ojos todavía quedaba algo, orgullo o remordimiento, no era fácil saber. ¿Para qué me llamaste?, preguntó Iván, serio. Leticia lo miró fijamente. Porque quiero que sepas que no me arrepiento de haber querido a Aurora como si fuera mía. Iván apretó la mandíbula. ¿Tú le llamas querer a manipularla, a mentirle, a hacerla crecer con miedo? Leticia soltó una risa amarga. No entiendes. Emilia me quitó todo. Primero fue Renato. Luego mis papás se pusieron de su lado. Siempre era ella la que tenía la atención, el cariño, la familia perfecta. Yo solo quise tener algo mío. Y mataste por eso. Leticia bajó la mirada. No planeaba matarla. Fui a su casa esa noche para enfrentarla. Discutimos. Me gritó que me alejara de su hija. Que yo estaba enferma. Que me odiaba. Y en ese momento, la apuñalé. Iván respiró profundo. ¿Y por qué culpaste a Nicolás?
Ella alzó la cara, casi sin expresión. Porque era fácil. Nadie lo iba a dudar. Era hombre. Policía. Marido. Lo tenían todo contra él. Y yo, la mejor amiga traicionada. Nadie se iba a poner de mi lado si decía la verdad. ¿Eres consciente de todo el daño que hiciste? Sí, dijo ella, sin llorar. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que a veces, todavía siento que esa niña debió ser mía. Y eso me hace pensar que tal vez sí estoy enferma. Iván cerró la carpeta sin decir nada más. La conversación terminó ahí. Días después, la fiscalía presentó nuevos cargos contra Leticia: homicidio premeditado, manipulación de evidencia, abuso psicológico infantil, falsedad de declaraciones y asociación delictuosa con funcionarios públicos. Podría pasar el resto de su vida en prisión. Mientras tanto, Nicolás y Aurora empezaban una vida nueva. No era fácil. Él todavía usaba bastón. Tenía que dormir con medicamentos. Le hacían estudios constantes. Pero había algo que lo mantenía en pie: la sonrisa de su hija cada mañana. Una tarde, sentados en una banca del Parque Chapultepec, en Cuernavaca, Aurora le preguntó: ¿Tú crees que mamá estaría feliz si nos viera ahora? Nicolás la miró con ternura. Sí. Yo creo que ella estaría sonriendo. Porque tú estás bien. Y yo, estoy aprendiendo a vivir otra vez. Vamos a ir al mar. Vamos. Cuando estés lista. Aurora se recargó en su hombro. Estoy lista desde hace mucho. Solo esperaba que tú también lo estuvieras. Nicolás cerró los ojos. El aire era fresco. El ruido de los árboles, el canto de los pájaros, el sonido de la ciudad a lo lejos, por primera vez en años, todo sonaba en paz. La vida no se detenía. El mundo no se había frenado por su dolor. Pero ahora, él caminaba al ritmo de algo mucho más fuerte que el rencor, el amor que sobrevivió a todo. Pasaron casi 3 meses desde que Nicolás Saavedra recuperó su libertad, pero él seguía despertando muchas noches con la sensación de que estaba en una celda. A veces se quedaba sentado en la cama, sudando, viendo las sombras de la habitación y esperando oír la voz del carcelero Padilla gritando su número. Pero lo único que oía era la respiración tranquila de Aurora en la habitación de al lado, y eso era suficiente para recordarse que ya no estaba encerrado, que esa pesadilla había terminado. O por lo menos, eso quería creer. Ese sábado por la mañana, Aurora lo despertó con una sonrisa y una mochila en la espalda. «Papá, ¿ya estás listo?» «¿Listo para qué?» «Para irnos al mar. Dijiste que cuando estuviéramos listos, nos iríamos. ¿Y sabes qué? Ya nos tardamos mucho». Nicolás la miró. Todavía sentía el cuerpo cansado, pero su alma ya no estaba en ruinas. Se levantó sin decir nada, fue a su cajón y sacó un sobre que había guardado desde que salió del hospital. Era el dinero que Iván y Beatriz habían reunido con donaciones de la gente que seguía su caso. Nunca lo había usado. No quería caridad. Pero esto era diferente. 3 horas después, estaban en carretera. Rumbo a Manzanillo. Ventanas abajo, el viento caliente entrando, y Aurora cantando bajito una canción que Nicolás no oía desde que Emilia la tarareaba en la cocina mientras cocinaba. Él manejaba con una mano en el volante y la otra en el corazón. Al llegar a la playa, ya de noche, Aurora bajó corriendo por la arena como si tuviera alas. Se quitó los zapatos y metió los pies en el agua con una risa que le llenó el alma a Nicolás. Él se quedó atrás, observando. «Papá. Ven. Tócala. Está calientita». Nicolás caminó despacio. Cuando la brisa del mar le pegó en la cara, cerró los ojos. Era la primera vez en más de 3 años que sentía el mar. Se agachó, tocó el agua con la mano y murmuró el nombre de Emilia. «Estamos aquí, amor». Los dos. Aurora lo tomó del brazo y lo abrazó por detrás. «¿Mami también conocía este lugar?» «Sí», respondió él con la voz quebrada. «Aquí fue donde me dijo que quería tener una hija. Aquí fue donde empezó todo». La niña sonrió.
Le entregó algo que había traído guardado todo el camino, una hoja doblada. Era una carta. Su propia carta. ¿Qué es esto? Una carta para mamá. ¿Tú puedes leerla por mí? Nicolás se sentó en la arena. Abrió el papel con cuidado. Le temblaban las manos. Y empezó a leer, con voz baja, apenas venciendo el nudo en la garganta. Querida mamá, ya sé toda la verdad. Ya sé que no fuiste tú quien me abandonó. Y ya sé que mi papá tampoco fue quien te quitó. Hoy estoy aquí con él, viendo el mar como tú querías. Te extraño, aunque no me acuerdo mucho. Pero te siento. Y prometo vivir una vida que te haga feliz, aunque no estés. Te quiero. Tu hija, Aurora. Cuando terminó de leer, Nicolás no pudo más. Se quebró. Lloró con todo lo que tenía dentro. Pero no eran lágrimas de rabia. Era una mezcla de dolor, amor, perdón y una paz que nunca había sentido en su vida. Aurora se acercó, se sentó junto a él y apoyó su cabeza en su hombro. Esa noche, acamparon ahí mismo. No querían hoteles, ni paredes, ni ventanas. Querían sentir la tierra, el cielo, las estrellas. Dormir libres. Juntos. A la mañana siguiente, muy temprano, Nicolás despertó y la vio dormida, abrazada a su chamarra. Se levantó, caminó hacia la orilla del mar y sacó del bolsillo una carta más. Una que nunca pensó entregar. Era la primera carta que escribió en prisión. La más desgastada, la más sincera. Abrió un frasco de cristal, metió la carta, lo cerró con fuerza y lo lanzó al agua. Si algún día alguien la encuentra, que sepa que yo no me rendí. Que la verdad sí puede ganar. A la distancia, Iván Cordero también había viajado al puerto, aunque sin avisar. Se había quedado en un hostal sencillo, y esa mañana, viendo a Nicolás desde lejos, entendió que el final de su reportaje no estaba en una sentencia judicial, sino en esa imagen, un padre reconstruido, una hija libre. Y un mar como testigo de todo. Ese mismo día, Iván publicó el capítulo final de su serie de reportajes, La libertad no se firma, se construye. El texto era claro, directo, sin adornos. Contaba cada paso del caso, desde el silencio de una celda hasta el primer abrazo de Aurora. La gente lloró leyéndolo. Muchos comentaron, miles compartieron. Pero un comentario quedó fijado arriba de todos los demás: yo también tengo un papá que fue juzgado sin pruebas. Gracias por enseñarme que no todo está perdido. Nicolás lo leyó días después, ya en casa. Cerró el celular, miró a Aurora jugando en el patio, y supo que aunque no podía mudar o pasado, ainda podía escribir un futuro digno. Un futuro onde ele não era mais el asesino. Agora ele era simplemente Nicolás. Papá de Aurora. Y sobreviviente. El regreso a Cuernavaca después del viaje a Manzanillo fue silencioso, como si el mar se hubiera llevado todo el ruido de sus almas. Nicolás y Aurora no hablaron mucho durante el camino, pero no hizo falta. A veces, el silencio dice más que 1000 palabras, y ese silencio traía dentro paz, alivio y una conexión que ni el tiempo ni la mentira habían logrado romper. En cuanto llegaron, Nicolás tuvo claro lo que quería hacer: cerrar un ciclo con dignidad. La casa donde vivieron él, Emilia y Aurora seguía abandonada. Cubierta de polvo, con las ventanas rotas y la puerta con candado. Nadie había tocado nada desde aquella noche. Era como si el tiempo se hubiera congelado ahí. Pidió permiso a las autoridades, y unos días después, con autorización legal, regresó a su hogar por primera vez en más de 3 años. Aurora lo acompañó. Al cruzar el umbral, el olor a humedad y madera vieja los golpeó como una ráfaga de recuerdos. Las paredes seguían cubiertas de las marcas del tiempo, pero también de pequeños detalles: un dibujo en la nevera descolorido, un zapatito de Aurora bajo la mesa y un portarretratos roto en el piso. Nicolás lo levantó con cuidado. Era una foto de Emilia con Aurora en brazos. Ambas sonreían. Él mismo había tomado esa foto una tarde de domingo, sin que ellas se dieran cuenta. ¿Puedo quedarme con esta?, preguntó Aurora. Es tuya,
dijo Nicolás, entregándosela con las manos temblorosas. Durante esa tarde, limpiaron un poco. No con intención de quedarse, sino de despedirse con respeto. Nicolás encendió una veladora en la habitación de Emilia. Se arrodilló frente a su cama, cerró los ojos, y dijo, te pido permiso para seguir. Para rehacer mi vida, la de nuestra hija. No como si tú no hubieras existido, sino llevándote en cada paso. Porque tú eres parte de todo lo bueno que aún me queda. Aurora lo abrazó por detrás. Y juntos, dejaron la casa como quien deja una flor sobre una tumba, con dolor, pero también con paz. Días después, Iván les propuso algo que Nicolás no esperaba, contar su historia en público. No en redes, ni en un reportaje, sino en persona, en una conferencia universitaria en la Ciudad de México, ante estudiantes de Derecho, Periodismo y Psicología. La gente necesita escuchar esto en vivo, le dijo Iván. No como un caso más, sino como una advertencia. Para que no se repita. Para que entiendan que no todos los culpables están en la cárcel y no todos los que están presos hicieron algo malo. Nicolás dudó. No por miedo, sino por el dolor de volver a recordar en voz alta. Pero Aurora fue quien lo convenció. Papá, si tú no lo dices, alguien más va a decirlo por ti. Y nadie va a contarlo como tú lo viviste. La conferencia se realizó una semana después, en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UNAM. El lugar estaba lleno. Muchos conocían el caso por internet, pero nadie imaginaba lo que estaban por escuchar. Cuando Nicolás subió al escenario, los murmullos se callaron. No había cámaras. Solo jóvenes con libretas, profesores atentos y una atmósfera densa de respeto y curiosidad. Buenas tardes, dijo él con voz firme. Me llamo Nicolás Saavedra. Y vengo a contarles cómo un día desperté con una familia y esa misma noche fui acusado de asesinarla. No usó palabras bonitas. Habló con crudeza. Con la verdad tal cual. Contó del cuchillo, del arresto, de la prisión, del frío, del hambre, de las cartas que nunca llegaron. Habló de Leticia, de la manipulación, de la enfermedad que casi lo mató. Y luego habló de la niña que lo salvó. Aurora creyó que yo era un monstruo porque eso fue lo que le dijeron. Pero su corazón no se tragó la mentira. Porque hay verdades que uno siente, aunque todos digan lo contrario. Y mi hija me creyó cuando nadie más lo hizo. Cuando terminó, no hubo aplausos. Solo lágrimas. Silencio. Y una ola de humanidad que llenó la sala como si el aire mismo hubiera cambiado de forma. Después de eso, muchos estudiantes se acercaron a abrazarlo, a agradecerle. Uno de ellos, joven y nervioso, le dijo, usted me dio una razón para seguir estudiando Derecho. Porque si esto pasó una vez, yo quiero estar del otro lado, para que no vuelva a pasar. Nicolás lo abrazó. Y por primera vez, sintió orgullo de sí mismo. La vida seguía. No sin retos. No sin dolor. Pero con un rumbo claro. Aurora ya se había inscrito en una nueva escuela. Hacía amigos. Pintaba. Reía. Cada noche, le pedía a su papá que le leyera una carta distinta. No las nuevas. Las viejas. Esas que él escribió en prisión y que ella guardaba ahora en una cajita de madera. Hoy quiero que me leas la de cuando soñaste que íbamos al parque. ¿Otra vez? Sí. Pero esta vez, quiero imaginarlo juntas. Y Nicolás le leía con voz baja, mientras ella cerraba los ojos y se dejaba llevar por la historia de un papá que nunca dejó de querer, aunque el mundo entero dijera que ya no merecía amar. Una noche, mientras Aurora dormía, Nicolás escribió una carta distinta. Una carta que no era para ella. Ni para Emilia. Ni para nadie más. Era para él mismo. Querido yo, sobreviviste. No con fuerza, sino con amor. No con gritos, sino con silencio. No con venganza, sino con esperanza. Y ahora, aunque el pasado aún duela, el futuro te está esperando. Camina. Tienes una hija que confía en ti. Y un mundo que por fin te escucha. Dobló la hoja,
la metió en su libreta y salió al patio. El cielo estaba claro. Las estrellas brillaban. Y Nicolás Saavedra, por fin, se sintió vivo de nuevo. La noticia del caso de Nicolás Saavedra ya había dado la vuelta al país. Pero él no quería fama. No buscaba entrevistas ni reconocimientos. Lo único que quería era recuperar su vida, su paz, y ver a Aurora crecer sin más mentiras. Aún así, aceptó una invitación especial, dar testimonio en la Suprema Corte de Justicia. No para contar su historia como una víctima, sino para que su experiencia ayudara a evitar que otros vivieran lo mismo. Cuando subió al estrado, con su voz calmada pero firme, dijo lo que tenía guardado desde hace años: no me juzgaron con pruebas. Me juzgaron por ser hombre, por ser esposo, por ser policía. La justicia me falló, pero más le falló a mi hija. A ella le robaron su papá, y a mí, los mejores años de mi vida. Su declaración se volvió viral. A los pocos días, el Congreso aprobó nuevas leyes para revisar condenas dudosas y ayudar a personas que fueron encarceladas injustamente. Mientras eso pasaba, Leticia Guzmán fue sentenciada a 35 años de prisión. No pidió perdón. No dijo nada. Solo bajó la mirada mientras la jueza leía la condena. Nicolás no fue a esa audiencia. No quería verla. Quería seguir adelante. Iván Cordero, el periodista que lo ayudó desde el principio, fue premiado por su trabajo. En su discurso, dijo una frase que conmovió a todos: Nicolás no gritaba para que lo escucharan. Gritaba porque nadie lo escuchaba. Yo solo decidí ponerle atención. Esa noche, en su casa, Aurora le entregó a su papá un álbum que hizo con sus dibujos, cartas viejas y recuerdos. Este álbum es nuestra historia, papá. Y no empieza con tristeza. Empieza con el primer abrazo que nos dimos cuando todo cambió. Nicolás la abrazó fuerte. Y por dentro, supo que aunque el pasado dolía, el futuro ya les pertenecía. Era el cumpleaños número 9 de Aurora. Por primera vez en años, lo celebraban juntos. Nicolás le preparó un pastel torcido, hecho con sus propias manos, y decorado con una figura de papel que ella había dibujado, él, ella y Emilia, tomados de la mano. Gracias, papá, le dijo Aurora con los ojos llenos de brillo. No necesito fiesta. Esto es perfecto. Ese mismo día fueron al panteón. Llevaban flores, una carta y el álbum que Aurora había hecho. Mami, dijo ella frente a la tumba, ya estoy bien. Papá también. No te olvidamos. Te llevamos en todo. Nicolás se agachó con esfuerzo. Perdóname por no haber podido protegerte. Pero hoy, estamos en paz. Esa noche, ya en casa, Aurora le pidió a su papá que le leyera una de las cartas que escribió desde la cárcel. Nicolás encontró una vieja, la más desgastada, la que decía: si algún día olvidas quién soy, recuerda que alguien escribía tu nombre en una pared fría, y decía bajito: te amo, hija, punto. Cuando terminó de leer, Aurora lo abrazó fuerte. No solo sobreviviste, papá, susurró. Venciste. Nicolás cerró los ojos. Y por fin, supo que lo había logrado. Y si te gustó esta historia, seguramente te encantará la próxima que está apareciendo en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Hasta la próxima.